Irán en la profecía, del Edén a Armagedón, el rol espiritual de Persia en el fin del mundo. Irán está en los titulares, otra vez, entre amenazas nucleares, tensiones con Israel, conflictos geopolíticos con Occidente y discursos cargados de ideología. El nombre de esta antigua nación resuena con fuerza en los foros más poderosos del mundo. Sin embargo, lo que pocos saben, y muchos prefieren ignorar, es que Irán no es solo una nación moderna. Es un actor milenario cuya historia ya fue escrita hace miles de años, en el único libro que ha sobrevivido a todos los imperios, la Biblia. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, Irán, bajo su nombre ancestral, Persia, aparece como un elemento recurrente, en algunos momentos como instrumento de redención, en otros como enemigo del pueblo de Dios, y finalmente como parte de una coalición global que desafiará al mismo Creador en la guerra del fin del mundo. ¿Cómo es posible que una nación de la actualidad tenga tal conexión directa con las Escrituras sagradas? ¿Puede un país tener un destino profético? Y si es así, ¿qué papel juega Irán en los eventos que ya están ocurriendo ante nuestros ojos? Este viaje no es solo histórico ni religioso, es una travesía espiritual que conecta los orígenes del mundo con su destino final. Es el relato de cómo Dios usó y aún puede usar a una nación para cumplir sus designios, para bien o para juicio. Este es el relato de Persia. Este es el papel profético de Irán. 1. El origen perdido, cuando Persia era solo un nombre en el mapa de Dios. Para entender a Irán, tenemos que retroceder más allá de los imperios, más allá de las guerras, incluso más allá del monoteísmo institucional. Hay que ir hasta el capítulo 10 del Génesis. Ahí, en lo que muchos consideran una simple genealogía aburrida, se encuentra uno de los mapas espirituales más reveladores de la historia humana. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los nuevos patriarcas de la humanidad. De ellos nacerán todas las naciones conocidas y desconocidas. El capítulo 10 enumera a los descendientes de estos hombres, dividiendo la tierra no por geografía política, sino por linaje espiritual. Y es ahí donde aparecen 2 nombres claves: Elam y Madai. Madai, hijo de Jafet, es el antepasado de los medos, quienes habitarían las zonas montañosas del noroeste de lo que hoy es Irán. Fueron guerreros rústicos, duros, independientes, organizados en tribus. Elam, hijo de Sem, se estableció en las tierras fértiles del suroeste cerca del Golfo Pérsico. Su pueblo, los elamitas, formaron una civilización antigua, poderosa e influyente. 2 patriarcas, 2 linajes, 2 regiones que con el tiempo se unirían bajo un solo imperio, el imperio persa. ¿Coincidencia? ¿O un diseño divino para que una nación tenga tanto a Sem como a Jafet en su ADN espiritual? 2. El primer enfrentamiento. Abraham contra Elam. El primer conflicto internacional registrado en la Biblia ocurre en Génesis 14, y ¿quién lidera ese conflicto? El rey Kedorlaomer, monarca de Elam. 4 reyes del este forman una coalición militar y avanzan hacia Canaán. Invaden ciudades, esclavizan pueblos, y entre sus prisioneros está Lot, el sobrino de Abraham. Esta no fue una simple escaramuza, fue un acto de agresión espiritual. El primer ataque registrado en la Biblia contra una persona relacionada con el pacto de Dios vino de Elam. Pero Abraham, con apenas 318 siervos entrenados, persigue a los invasores, los sorprende de noche, los derrota y libera a Lot. Aquí aparece una clave espiritual profunda. El linaje semita representado en Abraham vence al linaje de Elam. ¿Por qué? Porque Abraham tenía el favor de Dios. Esta victoria dejó un mensaje claro desde el inicio.
Ninguna coalición del Este podrá prevalecer sobre aquellos que tienen un pacto con el Altísimo. Tercero, el crecimiento de Persia, de clanes a imperio. Después de esa derrota, Elam no desaparece, crece, se adapta, se fortalece. En paralelo al norte de sus tierras, los descendientes de Madai, los medos, también se consolidan como fuerza tribal. Las montañas forjan su carácter, duros, fríos, guerreros. Por siglos, estas dos regiones crecieron separadas, hasta que un evento inesperado cambió la historia: la unificación de los medos y los elamitas en un solo imperio. Fue Deiyoses, primer rey medo, quien fundó la ciudad de Ecatana, la primera capital del territorio que hoy reconocemos como parte de Irán. Más adelante, su nieto Ciaxares reformó el ejército, unió las tribus, destruyó a los asirios y sentó las bases de un nuevo orden mundial, el Imperio Medo-Persa. Este imperio, aunque pagano, fue profetizado como parte del plan de Dios. ¿Por qué? Cuarto, Isaías, Jeremías y el rey Ciro. Dios habla de Persia. Mucho antes de que existiera una Persia imperial, el profeta Isaías en el capítulo 45 hizo algo sin precedentes. Mencionó el nombre de un rey que aún no había nacido. Así dice Jehová y su ungido, a Ciro. ¿Cómo es posible que un profeta israelita llamara ungido, Mesías, en hebreo, a un rey pagano? Porque Ciro sería usado por Dios para algo impensado: liberar al pueblo de Israel del exilio babilónico y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ciro no solo liberó a los judíos, financió el retorno, envió materiales, protegió al liderazgo espiritual. Y todo esto lo hizo sin ser judío, sin conocer a Jehová personalmente. ¿Cómo es posible? Porque el Dios de Israel no está limitado a usar creyentes. Él puede usar naciones enteras, incluso idólatras, para cumplir sus propósitos. El profeta Jeremías también profetizó que los pueblos del este, entre ellos Media y Elam, serían usados por Dios para castigar a Babilonia por su arrogancia y por haber destruido Jerusalén. Y así ocurrió. 5. Daniel y la estatua de imperios. Mientras esto ocurría en lo natural, en lo espiritual, otro evento estremecía la corte de Babilonia. El joven Daniel, un adolescente judío exiliado, fue llevado ante el rey Nabucodonosor para interpretar un sueño que nadie había podido descifrar: una estatua compuesta por metales preciosos. La cabeza de oro, Babilonia; el pecho y los brazos de plata, Media y Persia; el vientre de bronce, Grecia; las piernas de hierro, Roma; los pies de barro y hierro, el reino dividido de los últimos tiempos. Los dos brazos de plata representaban la unión de los medos y los persas, pero uno sería más fuerte que el otro. Persia se impondría. Una vez más, la Biblia anunciaba el ascenso de Irán antes de que ocurriera. 6. Ciro, el ungido de Dios. El rey Ciro el Grande, líder de Persia, cumplió la profecía de Isaías con exactitud. Conquistó Media y la integró a su imperio. Desvió el río Éufrates y entró a Babilonia sin luchar. Decretó el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Nombró a Zorobabel, descendiente de David, como líder del retorno. Envió a Josué, el sumo sacerdote, como cabeza espiritual. Ninguna otra nación pagana en la historia ayudó a Israel de esta manera, y sin embargo, la historia de Persia no terminó ahí. Cuando un imperio se convierte en refugio, la historia de Esther. En pleno auge del imperio persa, ya consolidado como la fuerza más extensa y rica de su tiempo, la Biblia nos transporta a un episodio profundamente profético que revela no solo el poder militar de Persia, sino su papel espiritual y protector hacia el pueblo de Dios. Nos situamos en la ciudad de Susa, la capital del imperio bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I. Era el corazón de lo que hoy es el suroeste de Irán,
Y es ahí donde ocurre uno de los milagros más dramáticos del Antiguo Testamento, la historia de Esther. El rey organiza un banquete que dura 6 meses, seguido de una gran celebración de 7 días. Durante esta celebración, ordena que su esposa, la reina Vasti, se presente ante los nobles para mostrar su belleza. Ella se niega. Este acto de desobediencia humilla al rey ante todos. Sus consejeros le sugieren desterrar a la reina y buscar entre todas las jóvenes vírgenes del imperio a una nueva esposa. Así comienza el proceso que llevará a una joven judía huérfana al trono de Persia. Su nombre hebreo era Hadasá, pero en el palacio fue conocida como Esther. Criada por su primo Mardoqueo, Esther guarda en secreto su origen. El rey la elige entre cientos, sin saber que es parte del pueblo al que su imperio había ayudado años antes. Hasta aquí, el relato parece una historia de providencia, pero en el corazón del imperio se estaba gestando un nuevo plan, un intento de genocidio disfrazado de decreto imperial. Aparece en escena Amán, un alto funcionario de confianza del rey y descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel. Mardoqueo se niega a inclinarse ante él. Ofendido, Amán decide no solo castigar al hombre que lo desafía, sino exterminar a todo su pueblo. Con astucia, convence al rey de que hay un pueblo diferente que no obedece sus leyes y con ello consigue un decreto de muerte sellado con el anillo real. 2. El destino bajo decreto. Cuando la ley de Persia no se puede revocar, el edicto se difunde por las 127 provincias del imperio. En menos de un año, todos los judíos, hombres, mujeres, niños, debían ser asesinados. El caos y el temor se esparcen como fuego. Mardoqueo rompe en llanto y envía un mensaje desesperado a Esther. Ella duda. Para presentarse ante el rey sin invitación, debía arriesgar su vida. Esther ayuna, ora y finalmente toma una decisión valiente. Se presenta ante el rey sin ser llamada. Si él no extiende su cetro, ella morirá. Pero Dios ya había preparado el corazón del rey. El cetro es extendido. Y aquí empieza una de las estrategias más impactantes de toda la Biblia. Esther no revela su plan de inmediato. Invita al rey y a Amán a 2 banquetes. Espera el momento exacto. En la segunda cena revela su identidad y denuncia el plan genocida. Se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se levanta enfurecido. ¿Quién ha hecho tal cosa?, pregunta, y Esther señala, ese perverso Amán. El mismo que buscaba destruir a los judíos cae en su propia trampa. Es colgado en la horca que él mismo mandó construir para Mardoqueo. Tercero, el edicto que no se puede cancelar y la estrategia de redención. Aquí ocurre algo extraordinario. Aunque Amán muere, el edicto sigue en vigor. La ley de Persia no podía ser revocada. Pero Esther y Mardoqueo hacen algo aún más radical. Proponen un nuevo decreto firmado por el rey que autoriza a los judíos a defenderse en el mismo día en que serían atacados. El resultado fue una reversión profética del destino. El día de muerte se convirtió en el día de victoria. El enemigo fue derrotado sin que Israel tuviera un ejército, y el imperio más grande del mundo se convirtió en refugio involuntario del pueblo de Dios. Esther se convierte así no solo en reina, sino en una figura mesiánica de protección y redención, y Persia, por segunda vez en la Biblia, se convierte en el brazo protector del pacto de Dios. Cuarta, la visión del oso y el carnero. Persia como bestia profética. Mientras estos eventos ocurrían en lo visible, Dios seguía revelando visiones a su profeta oculto, Daniel. En una noche, Daniel ve salir del mar 4 bestias. La segunda de ellas es un oso gigante, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Una voz del cielo le dice, «Levántate y devora mucha carne». Esta es una de las visiones más simbólicas del Antiguo Testamento
y representa al imperio medo-persa. ¿Por qué el oso está alzado de un lado? Porque Persia, aunque comenzó aliada de Media, terminaría dominándola y gobernando en solitario. Las tres costillas representan las tres conquistas clave de Persia: Lidia, Babilonia y Egipto. Estas campañas no fueron accidentales. Cada una tiene un peso espiritual. Lidia era el reino más rico del mundo conocido. Babilonia era el trono de la arrogancia contra Dios. Egipto era el símbolo ancestral del poder del hombre. En solo unas décadas, Persia engulló estos tres poderes. El oso se levantó, tal como Dios lo había anunciado. 5. El carnero y el macho cabrío. Una batalla de imperios y espíritus. Pero la visión no termina con el oso. En otra ocasión, Daniel ve a un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, que embiste hacia el norte, el sur y el oeste. Nadie podía detenerlo, hasta que de repente aparece un macho cabrío del oeste, veloz como el viento, que embiste al carnero y lo destruye. La interpretación no se deja a la imaginación. El ángel le dice a Daniel: el carnero con dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande es el primer rey. Esta es una profecía directa del ascenso de Alejandro Magno, quien destruiría al imperio persa con una velocidad sobrenatural. Pero lo más sorprendente es que esto fue escrito 2 siglos antes de que ocurriera. El símbolo del cuerno más alto refleja otra vez la supremacía persa sobre los medos. Pero la lección es clara: todo imperio, incluso el usado por Dios, tiene su límite. Y Persia, como todos los reinos terrenales, también caería. 6. Persia y la caída de Egipto, la tercera costilla arrancada. Una de las campañas más audaces del imperio persa fue la invasión de Egipto, comandada por Cambises II, hijo de Ciro. Cruzando el desierto del Sinaí, los ejércitos persas enfrentaron al faraón Psamético III en la famosa batalla de Pelusio. Hay una historia controversial pero simbólica. Los persas, sabiendo que los egipcios veneraban a los gatos, usaron gatos como escudos vivos. Aunque los historiadores debaten su veracidad, el punto espiritual es claro. Egipto fue derrotado por un poder que Dios ya había anunciado. La tercera costilla fue arrancada. El oso seguía su curso, y Persia, en su apogeo, parecía invencible. 7. El misterio de Susa y el trono del mundo. Susa, la ciudad donde ocurrió el milagro de Esther, se convierte en el centro del poder mundial. Desde allí se gobernaba desde la India hasta Etiopía, y sin embargo, entre tanta riqueza, lujo y poder, Dios seguía obrando en lo invisible. Los eventos de Esther, aunque no mencionan el nombre de Dios en todo el libro, están saturados de su soberanía. Persia, sin saberlo, había sido levantada no solo como imperio, sino como trono de protección para el pueblo de Israel. Ninguna otra nación en la historia tuvo ese doble rol. Primero como libertador bajo Ciro, luego como protector bajo Esther. Pero, como veremos en el bloque 3, ese rol no duraría para siempre, porque Persia, que había sido instrumento de redención, también sería parte del escenario profético de la gran caída de los imperios. Y el centro de esa caída ya había sido anunciado por un profeta llamado Daniel. El silencio entre los testamentos. Persia aún está presente. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurrieron unos 400 años de silencio profético. No hubo profetas mayores ni nuevos libros inspirados en ese periodo, conocido como el intertestamentario. Pero el silencio de Dios no significaba inactividad espiritual. Era el tiempo en que las piezas proféticas se seguían moviendo en el tablero global. Durante este periodo, el dominio del imperio persa cedió ante el de Grecia, cumpliendo la visión de Daniel del macho cabrío, Alejandro Magno. Posteriormente, Roma tomaría el control, pero Persia no desapareció.
Aunque había sido conquistada, su influencia espiritual, su casta sacerdotal y su conocimiento astronómico permanecieron, y fue en este contexto, muchos siglos después de la caída de Babilonia, que Persia volvería a aparecer en uno de los momentos más sagrados de toda la Escritura. 2. Los sabios del Oriente. El retorno inesperado de Persia en el Evangelio. El Evangelio de Mateo capítulo 2 nos presenta una escena que hemos visto miles de veces en representaciones navideñas, pero que esconde un misterio profético profundo. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Estos magos, magoi en griego, no eran reyes como la tradición popular indica, eran sabios, astrónomos, astrólogos y sacerdotes. Y aunque el texto no da una ubicación exacta, todo apunta a que provenían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos persas formaban parte de una clase sacerdotal respetada, encargada de interpretar los astros, las escrituras antiguas y las señales espirituales. Su conocimiento estaba profundamente influenciado por el legado de Daniel, quien siglos antes había sido gobernador y profeta dentro de ese mismo imperio. Tercero, Daniel, el profeta que dejó señales a Persia. ¿Por qué estos magos emprendieron un viaje tan largo solo por una estrella? Porque muy probablemente conocían las profecías de Daniel capítulo 9, donde se habla de la llegada del Mesías con una precisión matemática. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel no solo profetizó el ascenso de imperios, también dejó una línea de tiempo para saber cuándo llegaría el ungido de Dios. Y estos magos, herederos espirituales de la sabiduría del imperio persa, sabían que el tiempo se acercaba. Cuando vieron la estrella, comprendieron que la señal se había activado. Lo dejaron todo. Cruzaron desiertos, países, peligros. No eran parte del pueblo de Israel, pero sí del plan eterno. Y cuando llegaron a Belén, ofrecieron 3 regalos proféticos: oro, reconociendo su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; mirra, reconociendo su muerte futura como cordero sacrificial. Mientras Herodes buscaba matarlo y los fariseos guardaban silencio, los sabios de Persia se postraron a adorar. Esto no fue casualidad, fue una restauración profética. Persia, la misma nación que ayudó a reconstruir el templo siglos antes, ahora reconocía al verdadero templo viviente, Jesús. Cuarto, el ciclo espiritual de Persia: redención, caída, redención. La Biblia nos muestra un patrón espiritual en Persia. Redime a Israel bajo Ciro y Ester. Cae bajo juicio en las visiones de Daniel. Reconoce al Mesías por medio de los sabios del Oriente. Este ciclo muestra que Dios no descarta naciones, las usa, las juzga y aún puede volver a usarlas. Persia aparece tanto en las bendiciones como en las advertencias proféticas, lo que hace que su rol sea mucho más que militar. Es espiritual. 5. Persia en las profecías del fin, la sombra de Gog y Magog. Saltamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 38. Allí encontramos una de las visiones más temidas por los estudiosos bíblicos: la guerra de Gog y Magog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Aquí, Persia aparece nuevamente, pero ya no como salvadora, ni como testigo de adoración, sino como parte de una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos días. Entre los aliados de Gog se mencionan Persia, Irán moderno; Cus, probablemente Sudán o Etiopía; Fut, posiblemente Libia; Gomer y Togarma, regiones asociadas a Turquía y el Cáucaso. Se describe un ataque violento,
como tormenta sobre la tierra, con un objetivo claro: destruir a Israel. Esta coalición será detenida solo por la intervención directa de Dios, quien enviará terremotos, fuego del cielo y confusión entre las tropas. El propósito de este juicio será: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esto nos revela un principio espiritual profundo. Incluso el juicio es una oportunidad para que Dios se glorifique y para que las naciones conozcan su nombre. 6. Irán está cumpliendo hoy este papel. Hoy, Irán se posiciona abiertamente como enemigo del Estado de Israel. Su liderazgo religioso ha declarado públicamente su deseo de borrar del mapa a Israel. Su alianza con naciones como Rusia, China y Siria evoca inquietantes paralelos con las coaliciones de Ezequiel 38. Su programa nuclear es motivo de tensión global. Su presencia militar en Siria, su apoyo a grupos como Hezbollah y su creciente influencia en la región del Golfo hacen que muchos se pregunten: ¿está Irán cumpliendo hoy su papel profético? La respuesta no es simple, pero sí es evidente que las piezas del ajedrez profético se están acomodando. Y Persia, una vez más, está en el centro. 7. Irán y el espíritu del anticristo. La Biblia habla del espíritu del anticristo como una fuerza que niega al Padre y al Hijo, y que se manifiesta como oposición a Cristo y a su obra. 1 Juan 2:22. Si observamos el panorama religioso en Irán, encontramos una resistencia agresiva al Evangelio, una persecución sistemática a los cristianos y un sistema político-religioso que mezcla ley con represión espiritual. Irán hoy encarna muchas de las señales de una nación alineada con ese espíritu, aunque no se puede decir que sea el anticristo literal. Sin embargo, su rol en las profecías finales está relacionado con esa corriente de oposición espiritual que crecerá antes del regreso de Cristo. 8. ¿Qué podemos aprender del patrón de Persia? La historia bíblica de Persia, y por extensión la historia de Irán, nos revela 5 lecciones proféticas clave. Dios puede usar naciones paganas para cumplir su voluntad. Toda nación que se levanta contra el pueblo de Dios cae. El juicio no excluye la posibilidad de redención futura. Incluso las naciones que han caído pueden volver a adorar. Las Escrituras contienen todo el plan, si aprendemos a leerlo con discernimiento. Después de Gog y Magog, ¿queda esperanza para Persia? En Ezequiel 38 y 39 se nos narra una guerra apocalíptica. La coalición liderada por Gog, de la tierra de Magog, junto con Persia, Cus, Fut y otros, se lanza como una tormenta sobre Israel. Dios no lo permite. Él interviene personalmente, no usa ejércitos humanos, envía fuego del cielo, provoca terremotos, confunde a los invasores y los destruye. El resultado es catastrófico. Los cadáveres cubren los campos. Las armas son quemadas por 7 años. El nombre de Gog queda asociado a la vergüenza eterna. Y Persia, por haber sido parte de esa alianza, es juzgada con severidad. Aquí muchos terminan el relato y concluyen: ese es el fin de Irán. Pero la Biblia dice algo más, algo que cambia todo. 2. Jeremías y la restauración inesperada de Elam. En Jeremías 49, 34 a 39, Dios pronuncia un juicio contra Elam, una región clave de lo que hoy es Irán, y dice: «He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Esta es una profecía dual. Primero viene el juicio. El arco de Elam, su poder militar, será quebrado. Pero luego, en los últimos días, Dios restaurará a Elam. Aquí encontramos una verdad sorprendente. Irán no está condenado sin remedio. Dios, en su misericordia, ha reservado un tiempo para restaurar a Elam. ¿Qué significa esto?
Significa que después de la guerra, después del juicio, Dios aún tiene planes para los descendientes de Persia. Tercero, Zacarías, Joel y el retorno de las naciones a Jerusalén. En Zacarías 14:16, después de hablar del ataque de todas las naciones contra Jerusalén, el texto dice: «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Esto significa que, después del juicio, habrá naciones sobrevivientes que se volverán al Señor. Vendrán no como enemigos, sino como adoradores. Y es muy posible, a la luz de Jeremías, que entre ellas esté Irán. El profeta Joel también habla de un juicio de las naciones en el valle de Josafat, pero luego habla de restauración, de un mundo donde el monte de Sión será el centro espiritual del planeta. ¿Podría Irán adorar en Jerusalén? Parece imposible imaginar hoy a Irán adorando al Dios de Israel, pero la Escritura lo permite. No sería la primera vez. En Isaías 19, Dios profetiza que Egipto y Asiria adorarán juntos con Israel. En aquel tiempo habrá camino de Egipto a Asiria, y adorarán a Jehová. Y Jehová dirá: «Bendito Egipto, obra mía, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». Isaías 19, 23-25. Si Egipto, el opresor de Israel, y Asiria, el destructor de Samaria, pueden ser redimidos, ¿por qué no Persia? Elam en la adoración milenial. Cuando Cristo reine desde Jerusalén, las naciones subirán cada año a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Esta fiesta representa la morada de Dios con su pueblo y será un tiempo de unidad entre naciones, todas bajo el señorío del Mesías.